Señores y señoritas, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es 25 unidades cuadradas. Vamos a demostrarlo. Primeramente ya vamos a borrar el área sombreada, así que pónganle mucho ojo que son 2 cuadrados y el radio de este semicírculo es 5. Muy bien, borramos esto. Y ahora vamos a trazar dos líneas que van a ser las diagonales de los dos cuadrados. Primero la diagonal del cuadrado grande, ¿sí? Trazamos esta diagonal y ahora la diagonal del cuadrado pequeño desde aquí hasta aquí. Muy bien, tenemos las dos diagonales y podemos unirlas. Vamos a darles nombres. A este punto le vamos a llamar punto A y a este punto lo vamos a llamar punto B. Vamos a unir el punto A con el punto B y se nos forma un triángulo que va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Antes de continuar con nuestro triángulo rectángulo, vamos a encontrar estos dos lados que son las diagonales de los cuadrados. Vamos a decir que el lado del cuadrado grande va a ser X, por lo tanto esto es X y esto también. Y el lado del cuadrado pequeño va a ser Y. Muy bien. ¿Podemos aplicar Pitágoras aquí en este triángulo de aquí? Claro que sí, porque aquí hay 90 grados ya que es el ángulo del cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar Pitágoras. Sabemos por Pitágoras que H es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, siendo H la hipotenusa y A y B los lados del triángulo, ¿no? Entonces, la hipotenusa, que va a ser la diagonal, va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado, que es un lado, y más el otro lado que también es X. Entonces nos queda X al cuadrado más X al cuadrado. Nos queda que la hipotenusa va a ser igual a 2 veces X al cuadrado. Muy bien, podemos sacar la raíz cuadrada de X al cuadrado. Tenemos que H va a ser igual a X multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Fascinante, ya tenemos por aquí la hipotenusa, que es la diagonal y el lado del triángulo rectángulo que tenemos por aquí, que está en rojo, ¿sí? Esto de aquí es X raíz cuadrada de 2. Y siguiendo el mismo pensamiento de este cuadrado, podemos aplicarlo aquí y encontrar esta línea de aquí, que es la diagonal, y va a ser Y raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque esta línea divide a este ángulo en dos ángulos, ¿sí? Este ángulo que va a ser de 45 grados y este ángulo también de 45 grados. Lo mismo sucede en el cuadrado pequeño, por lo tanto en este de aquí también va a ser 45 grados. Uniendo estos dos ángulos pues nos quedan 90 grados, es decir, aquí hay 90 grados. Perfecto, así que podemos aplicar de nuevo Pitágoras en este triángulo para encontrar este lado que lo vamos a llamar lado M, ¿sí? Entonces vamos a encontrar utilizando Pitágoras. Ahora vamos a utilizar la fórmula general de Pitágoras, que es h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien, ¿quién es h? Pues es la m, ¿no? Dijimos que ese lado va a ser m, entonces nos queda m cuadrado igual a este lado al cuadrado, va a ser y raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado, más este otro lado también al cuadrado, x raíz cuadrada de 2 también al cuadrado. Fantástico, tenemos que m cuadrado es igual y al cuadrado y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2. Por aquí también nos queda lo mismo, nos queda x al cuadrado y multiplicado por 2. Vamos a ordenar esto de aquí, ¿sí? Nos queda m cuadrado, primero vamos a poner la x, nos queda 2x cuadrado más 2y cuadrado. Impresionante, tenemos ya el valor de m del lado m, ¿sí? Esto de aquí va a ser 2x cuadrado más 2y cuadrado. Muy bien, ¿qué les parece si les digo que este arco de aquí, que se forma entre el punto A y el punto B, es de 90 grados? El arco va a ser de 90 grados. Vamos a demostrarlo. Va a aparecer por aquí una figura que es la misma figura pero completa, ¿sí? Entonces aquí tenemos medio círculo y aquí ya tenemos todo el círculo. Entonces esta imagen de acá abajo va a ser simétrica a la imagen de arriba, ¿sí? Y vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí, que vendría a ser nuestro punto B. Y este de aquí es el punto A. Así que trazamos esta línea y pasa justo por el punto de aquí, que es la diagonal. Fíjense, esta diagonal nos queda de esta forma, ¿sí? Y al trazar una línea desde este punto hasta el punto A, fíjense, verticalmente, nos va a quedar esta forma de aquí. ¿Y cuál será este ángulo de aquí? Pues es 45 grados. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta diagonal
divide al ángulo de 90 grados, que es el ángulo de este cuadrado, en dos ángulos de 45 grados. Aquí tenemos el teorema del ángulo inscrito, un ángulo inscrito en un círculo. Cuando tenemos un ángulo aquí, el arco que se forma en este ángulo es el doble. Entonces, si aquí hay 45 grados, el arco va a ser de 90 grados, así como lo hemos propuesto por aquí. Muy bien, ya hemos explicado por qué aquí hay 90 grados en este arco de aquí. Vamos a borrar esto de aquí y también vamos a borrar la imagen. Muy bien, ha desaparecido la imagen y también vamos a borrar lo demás, ¿sí? Borramos esto de aquí, ¿sí? Borramos y también vamos a ir borrando las líneas y solo vamos a dejar esta línea que une el punto A con el punto B, ¿sí? Borramos también estas dos líneas. Por aquí va a aparecer el centro del círculo y vamos a poder trazar una línea desde este punto hasta el punto B. Fíjense, trazamos la línea y trazamos un punto desde este punto hasta el punto A. Trazamos esta línea. Ustedes estarán de acuerdo en que estas dos líneas son el radio del semicírculo. Esto es R y esto de aquí también es R, ¿sí? Y esta parte de aquí es 90 grados. Porque cuando sale desde el punto centro dos líneas que unen a una cuerda, el arco que se forma entre estos dos puntos va a ser igual a este ángulo de aquí. Entonces, si el arco es 90 grados, este ángulo también va a ser 90 grados. Así que podemos aplicar Pitágoras en este triángulo de aquí, ¿sí? Entonces, m al cuadrado, fíjense, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. La hipotenusa, que es esto, m al cuadrado, va a ser igual a la suma de estos dos lados al cuadrado cada uno. R cuadrado más R cuadrado. Así que m al cuadrado también va a ser 2 veces R cuadrado. Impresionante, ya con este de aquí podemos encontrar ya el área sombreada. Pero ¿cómo? Fíjense muy bien que ya tenemos m cuadrado por aquí y m cuadrado por acá. Vamos a igualar estas dos soluciones. Vamos a decir que 2x cuadrado más 2y cuadrado tiene que ser igual a 2r cuadrado. Y dividiendo para 2 toda la ecuación, vamos a dividir para 2, nos queda, simplificando, nos queda x cuadrado más y cuadrado, y esto va a ser igual a r cuadrado. Perfecto, pero sabemos el valor de r porque por aquí estaba, era r igual a 5. Entonces reemplazamos el valor aquí y nos queda que x cuadrado, señores y señoritas, más y cuadrado es igual a 25 y tenemos ya la solución de nuestro ejercicio. El área sombreada, señores y señoritas, damas y damos, es 25 unidades cuadradas. Impresionante, ya vamos a explicar lo que sucedió, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto de aquí, borramos esto también, muy bien, y va a aparecer de nuevo la figura, ¿sí? Tenemos la figura que eran dos cuadrados, y recuerdan los lados del cuadrado cuadrado grande era x y del cuadrado pequeño era y. Por lo tanto, el área del cuadrado pequeño es y cuadrado, y el área del cuadrado grande es x al cuadrado. Y la solución de nuestro ejercicio es la suma de estas dos áreas, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado, que lo tenemos por aquí. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.